¿Quién es Gustavo Gutiérrez? Es un sacerdote peruano nacido en 1928 en Lima. Ha sido profesor de teología y ciencias sociales. Sus estudios en estas áreas lo han hecho confrontar sus creencias con la realidad que viven las personas en Latinoamérica, dando origen a la teología de la liberación. Sus obras han influido en varios teólogos, cristianos y pensadores de la fe. Algunos hitos importantes de su vida. En 1947 ingresa a estudiar medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y paralelamente estudió letras en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Entre 1955 y 1959 estudió teología en la Universidad Católica de Lyon. Entre 1967 y 1979 es miembro del equipo de reflexión teológica del CELAM. Finalmente, en 1968 participó como perito en Medellín. Su obra más destacada se llama Teología de la Liberación Perspectivas. Esta se divide en 4 partes. En primer lugar, Gutiérrez estudia las tareas clásicas de la teología. Luego aborda los conceptos de desarrollo y liberación, para dar paso al análisis de la situación social en América Latina. Por último, la cuarta parte es la que posee un mayor contenido, abordando temas como la salvación, liberación, política, iglesia, pobreza, entre otros. Otras de sus obras destacadas son La fuerza histórica de los pobres, Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, una reflexión sobre el libro de Job, El Dios de la vida, ¿Dónde dormirán los pobres? Todas estas obras fueron escritas en Lima entre 1979 y 2002. La teología de la liberación es un lenguaje sobre Dios, pero que quiere partir de el mundo de exclusión, de pobreza, de sufrimientos, pero también de alegrías y de esperanzas de los pobres. Digamos, es un lenguaje sobre Dios a partir de este mundo de los pobres y de la pobreza. Que la teología de liberación intenta responder a una pregunta. Y esa pregunta es, ¿cómo decirle a los pobres que Dios los ama? Claro, en abstracto pues nada, se dice Dios los ama, pero en realidad ¿cómo hacerlo seriamente? Cuando la vida cotidiana del pobre parece ser justamente la negación del amor. ¿Ha sido la influencia de este autor en la teología de la liberación? Antes que se desarrollara la teología de la liberación, la teología latinoamericana se basaba en los planteamientos clásicos europeos, pero Medellín se convirtió en la puerta de entrada para realizar una renovada lectura de la situación del continente. La teología en la historia concreta de Latinoamérica. La teología como reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la palabra no solo no reemplaza las otras funciones de la teología, como sabiduría y como ser racional, sino que las supone y las necesita. La teología tiene la misión de liberar a la persona al realizar una reflexión histórica del amor de Dios, encarnado en cada uno de los acontecimientos que se desarrollan para una praxis de liberación. Dios actúa en la historia de cada uno de los hombres y mujeres. La liberación de los oprimidos. Las denuncias de Medellín y Puebla y Santo Domingo hicieron que la situación de pobreza que padece la gran mayoría de la población de América Latina y el Caribe surgiese con toda su crudeza ante nuestros ojos. La cuestión del pecado. La cuestión de la liberación es un lugar teológico, porque la teología de la liberación es una teología de la salvación de las condiciones concretas de hoy. Se puede decir que el continente se encuentra en una situación de pecado, producto de las injusticias sociales que allí se cometen, y lo más grave es que detrás de todo esto hay una responsabilidad del hombre.